El Nissan Versa es el peor auto que te puedes comprar en el mundo mundial. Es una mala compra. Todo el mundo lo sabe. No deberías dejarte de llevar por botoncitos, espejitos y cositas de diseño, porque si no, puede ser que estés cometiendo un error garrafal del cual te vas a arrepentir si compras un Nissan Versa, o si ya cometiste el terrible error de comprar uno, puede ser que los siguientes consejos te salven un poco o te libren un poco de ese mal que acecha a este terrible auto compacto. O por lo menos estas son algunas de las opiniones que yo escucho a menudo sobre el Versa y que leo a menudo en los comentarios. Pero ¿es realmente el Nissan Versa un mal y pésimo auto que está sobrevalorado y que está orientado para gente generalista que no le alcanza para algo mejor? ¿O son acaso estas opiniones un poco exageradas, por no decir bastante exageradas, y son acaso estas opiniones emitidas por gente que no tiene un Nissan Versa en su vida y que posiblemente nunca tendrá uno en su vida? Antes de tirar más ponzoña, tenemos que conocer bien el vehículo para poder determinar quién está bien y quién está mal. Así que vamos a entrar en materia. En esta esquina tenemos todas las cosas que no me gustan del Nissan Versa, y en esta otra tenemos todas las cosas que sí me gustan del Nissan Versa. Pero empecemos con las cosas que no me gustan del carro. Una de las cosas que personalmente siento que podría ser diferente del vehículo es la forma en que está programado su pedal de acelerador, porque todas las veces que me ha tocado conducir el nuevo Nissan Versa desde que fue lanzada esta nueva generación, ya sea en ciudad, ya sea haciendo las pruebas de rendimiento de combustible en ciudad o las pruebas de máxima velocidad en carretera, y sí, más adelante en este video te voy a enseñar un par de clips de su velocidad máxima en carretera, así como de su rendimiento de combustible en las pruebas versus un litro de gasolina. En pocas palabras, me parece que el pedal de acelerador está programado para ser lo más eficiente en el rendimiento de combustible posible. ¿Y eso es una cosa mala, Gonzalo? No, no es necesariamente una cosa mala que un pedal de acelerador esté programado para ahorrar más combustible. Sin embargo, a mí me encantan más los carros que tienen sensaciones más responsivas, más deportivas. Y para eso necesitas un pedal de acelerador que dé una respuesta más inmediata. Ahora, hay personas que no comprenden la diferencia entre la programación de un acelerador y la falta de potencia de un motor. Lo confunden y piensan que es culpa del motor. Eso es un error garrafal de pensamiento, una falacia lógica que escucho y leo todos los días. Así que, ¿cómo sabes si es el acelerador el que está gobernado o es el motor el que es muy pobre y le falta potencia? Tan sencillo, te montas en tu auto, el que quieras, de cualquier marca, y cuando vayas circulando por la calle, dale algunos 2-3 piquetes así a fondo rápidos al acelerador. Si el motor reacciona y se escucha rum, 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 que se suben las revoluciones, casi que en el instante en que estás pisando el pedal, tu pedal de acelerador no está tan gobernado. Pero si lo pisas y no se suben tanto las revoluciones, o no se suben para nada las revoluciones cuando lo haces muy seguido, entonces tu pedal está un poco más gobernado, orientado a darte el mejor rendimiento de combustible posible. Si quieres cuidar la economía familiar, necesitas que el auto sea lo más ahorrador posible. En defensa del Versa, puedo decir que en su versión de transmisión manual se siente un auto mucho más ágil y mucho más responsivo. De hecho, Alejandro Torres del canal de Velocidad Total lo dijo así en uno de sus videos. Se desempeña muy bien, te pone la potencia al piso, y a la caja manual de este auto sí le pongo el 5. ¿Por qué? Porque tiene los cambios muy bien engranados, no caen mucho las revoluciones entre un cambio y otro, si se fijaron. Y esto va en relación pues a que siga teniendo torque en cada cambio el auto. Así que la caja de velocidades de el Versa manual, le pongo un 5 de calificación. La siguiente cosa que no es mi hit sobre el Nissan Versa es la caja de transmisión continuamente variable. Ahí sí estoy de acuerdo contigo, Gonzalo. Esas cajas CVT son la peor porquería de todo el universo. Momento, no nos adelantemos por ese lado. Si bien es cierto que no es la caja de transmisión más responsiva, sí es una caja de transmisión más eficiente de lo que era la caja de 4 velocidades con la que todavía viene equipado el Versa V-Drive. Pero ¿qué hay de eso
hecho de que las cajas CVT son malas, se dañan con mucha facilidad, son muy delicadas y son muy costosas de reparar. Fue una cuestión muy sonada que las CVTs de hace ya varios años de Nissan tenían algunos problemas si no las cuidabas adecuadamente o si le cargabas la pata y te pasabas de rosca con el uso del vehículo. Pero en la actualidad las cajas CVT de Nissan han mejorado mucho porque, como toda industria que tiene que ver con tecnología, pues tienes que ofrecerle a la gente o al consumidor final, a ti que estás viendo este video, un mejor vehículo. Y es así que las cajas CVT o continuamente variables de Nissan ya son enfriadas por fluido, ya tienen una programación distinta para evitar que se queden en una sola proporción, y lo que sí me consta es que ya le dicen a la gente que no son cajas libres de mantenimiento, porque este era otro error fundamental que llevaba a muchas personas a odiar al carro. Sí son cajas que requieren mucho menos mantenimiento y lo único que tienes que hacer regularmente para el mantenimiento de una CVT es cambiarle el aceite. Es un aceite especial, no es cualquier tipo de aceite, lleva una viscosidad, lleva una formulación. Haz esa única cosa, que le revisen el aceite y la calidad del aceite, la vida del aceite de la CVT cada vez que vayas al servicio con tu Versa, y te garantizo que no te va a dar ningún problema. Otra de las cosas que siempre le estoy pidiendo a Nissan que le ponga a todos sus carros son más puertos USB, porque si ya viene equipado con más de un puerto, ya el Versa cuenta con 3 puertos USB si no mal recuerdo, no estaría mal tener 4 puertos USB, o que el cargador inalámbrico no solamente esté en su versión tope de gama, sino que también esté en las versiones intermedias. El pedal de acelerador programado para ahorrar combustible y la respuesta lineal de la caja CVT son las dos cosas por las cuales la mayoría de gente que prueba uno y no le gusta se queja. Les gusta, lo usan, y aunque reportan 2-3 problemas, no son los típicos problemas que te esperas de un auto nuevo. Bueno, si no es el motor y el diseño, el problema seguramente va a estar en el espacio. Es un carro muy reducido. Pues, ¿qué te puedo decir, carnal, que te preguntas estas cosas? La respuesta es no, no es un carro bien reducido. De hecho, el Versa de generación anterior era más amplio que este, eso es completamente cierto, el que ahora se vende como V-Drive. Pero el nuevo Nissan Versa en la actualidad sigue siendo un auto bastante amplio, uno de los más amplios de su segmento y rango de precios. Lo que sí te puedo decir es que los nuevos asientos gravedad cero son asientos más anchos y más cómodos que el Versa de la generación anterior, y son asientos que para muchos incluso pueden llegar a ser más cómodos que los del Kia Rio, por ejemplo. El espacio interior también es lo suficientemente amplio para que incluso en la parte de atrás quepa alguien del tamaño de Gabo Salazar, que de hecho en uno de sus videos también lo mencionó, y vamos a escucharlo decirlo de su propia boca. Este Versa no se siente tan amplio como el pasado, particularmente el hecho de que los asientos, siendo que ahora son mejores, pues también son más anchos y por ende ya no hay tanto espacio, pero es suficiente espacio, la verdad, más que suficiente que la mayoría de sus rivales, para llevar adultos en la parte trasera. A esto también le podemos agregar que su cajuela es bastante amplia, pero el siguiente error común sobre el Nissan Versa es tener la expectativa de que sea todavía más grande y más amplio de lo que es, porque sí, mi gente, sí me ha tocado ver físicamente personas que van a una agencia, se suben a uno, se bajan y lo primero que sale de su boca es: no manches, mi Chevrolet Tahoe es más grande que esta lata de sardinas. Si comparas un SUV con un auto subcompacto, el subcompacto siempre va a ser más pequeño, porque así es la vida, no importa de qué marca sea. Pero si eres una persona realista y te subes, te va a gustar el espacio y te va a gustar la comodidad de los asientos, lo cual me lleva a las cosas que sí me gustan del Nissan Versa. Una de las cosas que me gusta es que cambió el diseño en el interior, y me da tanto gusto ver este tablero rediseñado que en su versión tope de gama tiene insertos bitono que contrastan muy bien entre lo oscuro y lo claro. Ese diseño con la pantalla rediseñada y los controles del aire acondicionado electrónico en la versión tope me gustan mucho, y siento que le hicieron mucho bien al vehículo. En el centro de infoentretenimiento ya hay Android Auto, ya hay Apple CarPlay, e incluso cuenta con sistema de cámaras de visión periférica en su versión tope de gama, pero la resolución de las cámaras podría ser un poquito mejor. Yo no sé si son las cámaras las que tienen baja resolución o la resolución de la pantalla es baja y por eso se ve así, pero por el amor de Dios, gente de Nissan, si me están viendo, un poquito
un 15% más de resolución en sus cámaras no estaría mal. Otra cosa que da gusto ver es la pantalla de 6-7 pulgadas, una cosa así, en el clúster de instrumentos a partir, si no me estoy equivocando, y corríjanme aquí abajo en los comentarios si me equivoco, desde su segunda versión. Esta pantalla en el clúster de instrumentos está colocada junto a un velocímetro completamente análogo, o bueno, con aguja análoga porque su función realmente es digital, lo opera una computadora, pero no importa. Y en esta pantalla vas a poder encontrar la información de la computadora de viaje, así como todos los signos vitales importantes que debes monitorear de tu Versa. Si la pantalla no es el problema, y el espacio no es el problema, y el motor no es tanto problema, y el diseño no es tanto problema, seguramente la seguridad es el problema más grande, pues no te deberías de comprar un Versa porque te vas a estampar. Ahora sí, déjenme decirles que una de sus cartas fuertes es la seguridad. Aquí sí el Versa tiene pocos rivales que equipen tanta seguridad desde sus versiones básicas. Desde la primera versión, el Nissan Versa cuenta con 6 bolsas de aire, control de tracción y control de estabilidad. Mi gente, desde la primera versión que cuesta menos de 300,000 pesos mexicanos. Sí, ya sé lo que estás pensando, 300,000 pesos, 15,000 dólares norteamericanos. Realmente no es barato, Gonzalo, no manches, es lo menos que debería de tener el carro y la verdad tienes razón. Pero aún así hay marcas que por este rango de precios desde la versión base no te dan 6 bolsas de aire, te dan 4, algunas incluso te dan 2. Ya por no mencionar el control de tracción y el control de estabilidad. La estructura del monocasco de tu Nissan Versa ya viene reforzado con aceros de ultra alta resistencia, hay barras de protección a los costados, tiene zonas mejoradas de absorción de energía cinética, también conocidas como zonas de deformación controlada, para que en caso de una colisión pueda el vehículo hacerse como acordeón y absorber la energía del impacto, pues para que tú como ser humano no la tengas que recibir y no te lesiones. Entonces, Gonzalo, tal vez será el problema del rendimiento de combustible. Ahí sí puedo decirles, mi gente, que para muestra basta un botón. Así que vamos a ver el clip del resultado de la prueba de Nissan Versa de nueva generación versus 1 litro de combustible. 22 kilómetros recorridos, media hora andando, 10 kilómetros de ciudad, 12 kilómetros de carretera. Nada mal para el nuevo Nissan Versa 2020. Bien, ya lo vieron. Realmente el consumo de combustible está bastante bueno, se defiende, sobre todo se defiende muy bien cuando tienes buenos hábitos de conducción y cuando no vives en una ciudad que tiene tráfico del infierno. Otra cosa que cambió en esta nueva generación de Versa es que el amortiguador que escoge Nissan es un poco más firme y esta firmeza se traduce en una estabilidad mucho mejor en carretera, pero sobre todo una mayor sensación de confianza cuando vas a hacer rebases contundentes o tomar las curvas un poco más cerradas. Ese tipo de conducción más dinámica, se percibe un auto mejor plantado, más estable y más seguro. Ojo, no es un coche deportivo, 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 no es un coche deportivo. Vamos a ver el clip de Nissan Versa con el pie hasta el fondo en carretera. 2, 1, aceleración. Sabemos que hace esto. Todo este auto está diseñado para el confort, para viajar con la familia, para ir en la ciudad. Estamos en Durango, por cierto, a 2,000 metros sobre el nivel del mar. Pasamos los 100 kilómetros por hora ya atrasito, 120, 130, es muy estable. No es un auto explosivo, pero a la mayoría de seres humanos normales no quieren un auto que te desnuque a la hora de acelerar. No son Toretto. Eso no es lo que tenía en mente. 175 kilómetros por hora, 176, 77. Vamos a ver si por aquí está el limitado electrónicamente. 180, 81. Me gusta que la CVT sigue sacando juguito. 182. Parece ser que ahí es. 182. ¿Ya sabías tú que esta era la velocidad máxima del Versa? 183. No, mira. No, todavía le queda un poquito. ¿Hasta cuánto llega? ¿Tú sabes? Realmente no sé a qué velocidad esté gobernado. Pues vamos a decir que llegó como a los 185 y la CVT todavía le sigue sacando jugo. Tomo la curva 140, 150 kilómetros por hora y la estabilidad es buenísima. Además que esta curva tiene buen peralte. Pues ahí lo tienen.
buen aplomo, bien plantado, mucho control. No es el más deportivo, pero si tienes buen timing para tus rebases y buena técnica de rebase, no vas a tener ningún problema para salir a carretera con la mano en la cintura. Y es esta combinación de características lo que lo ha hecho el carro más vendido del país, o el auto compacto más vendido del país, o subcompacto si quieres realmente especificar la categoría en la que se encuentra. Ya me imagino lo que están pensando algunos de ustedes. El Kia Rio también tiene 6 bolsas de aire y control de tracción y control de estabilidad desde sus versiones básicas. Ahora que le cambiaron la transmisión, ya es un poco más eficiente y rendidor de combustible. Es cierto, es completamente cierto. Sin embargo, una característica que yo, la verdad, me tengo que quitar el sombrero y reconocerle a Nissan es que tiene esta costumbre de, por lo menos en sus versiones más equipadas, de sus autos de entrada o de sus autos de no tanto lujo, como es el caso del Versa, de ponerles cosas que regularmente encontrarías en uno o dos segmentos o rangos de precio más caros. ¿A qué me refiero? A que hay una versión del Versa que cuenta con radares y cuenta con sensores de tráfico cruzado, sensores de punto ciego, alertas de punto ciego, control crucero adaptativo, si no me estoy equivocando, y si me equivoco, corrígeme aquí abajo en los comentarios. E incluso lo que sí estoy 100% seguro que tiene es mitigación de colisión frontal con frenado semiautónomo en caso de que tú o yo estemos muy brutos, que no pisemos el pedal de freno al mismo tiempo o que no nos demos cuenta cuando algo se cruza por enfrente. Tu Versa, en su versión más equipada con estas características, va a aplicar presión de frenado por ti para mitigar la colisión o evitarla de ser posible si no vas tan rápido. Y esto es algo que no se me ocurre otro auto por menos de 350,000 pesos mexicanos que tenga esta característica. Entonces, si al buen diseño le añadimos buen espacio, buen rendimiento, buena estabilidad, buen control, mucha seguridad y un look muy atractivo, un carro más guapo de lo que era antes, y a eso lo adjuntamos con un precio razonable, porque no voy a decir que es barato, porque ningún carro en mi país es barato. Si añadimos estas cosas, tenemos la receta para tener un carro super ventas como es el Nissan Versa. El problema que algunas personas tienen, sobre todo las personas que no tienen uno y que no escogieron uno, es que ponen sus expectativas en un lugar distinto y desean que el carro sea algo que no es. ¿Es el más fabuloso de los autos el Nissan Versa? No, pero tiene buenas prestaciones que lo han convertido en un superventas. Sí, y eso es algo que a muchos eruditos y críticos desde el anonimato les arde.